¿Arreglar algo que valga la pena? Se rió. Vende este basurero y retírate con un poco de dignidad. Ese camión llevaba 10 años parado en el rincón del taller. Entonces pregunté, ¿si lo arreglo, la oficina es mía? Aceptó solo para humillarme. Pero no imaginó que ese camión muerto escondía algo por lo que hoy hay gente dispuesta a matar. Dicen que la dignidad de un hombre vale más que todo el oro del mundo, pero les juro que en aquel momento, bajo el sol rajante de San Miguel, la mía no valía ni el aceite quemado que goteaba de mi viejo taller. Yo soy Mateo y llevo más de 20 años respirando el olor a gasolina y grasa. Mi taller, el Buen Fierro, era modesto, un galpón de lámina que se calentaba como horno en verano, pero era mío. O al menos lo era hasta aquel fatídico martes. Ese día llegó don Rodrigo. Si ustedes no lo conocen, imaginen a un hombre con traje de lino blanco inmaculado, zapatos de piel que brillaban más que su calva, y una sonrisa que prometía problemas. Don Rodrigo no era mecánico, era el dueño de la concesionaria más grande del estado, y para mi desgracia, mi vecino más cercano y mi némesis personal. Siempre quiso mi terreno. Decía que afeaba su imperio de cristal. La bronca empezó con una tontería. Un cliente mío, el buen don Chepe, le había llevado su camioneta a Rodrigo porque le prometió un arreglo de lujo y se la devolvió peor. Don Chepe vino a mí con la cara larga y el bolsillo vacío. Yo se la arreglé en 2 horas, con las manos, no con computadoras sofisticadas. Cuando don Rodrigo se enteró, vino directo a mi taller. Y no vino solo. Trajo a sus 2 gorilas y a un fotógrafo, como si fuera a inaugurar un monumento a la arrogancia. «Mateo, Mateo», dijo, haciendo un gesto de asco mientras esquivaba un charco de anticongelante. Su voz era dulce como el veneno. «Veo que sigues jugando con chatarra. Deberías considerar vender este basurero. Podrías retirarte con algo de dignidad, ¿sabes?» Yo estaba bajo un camión, sudando a mares, con la llave de impacto en la mano. Salí, me limpié la frente con el dorso de la mano y lo miré a los ojos. «Mi basurero, don Rodrigo, mantiene a mi familia y arregla lo que tus técnicos de corbata desarreglan». Ahí fue cuando la cosa se puso fea. Don Rodrigo se rió, una risa seca y cruel que resonó en el silencio. «¿Arreglar? ¿Tú? No me hagas reír, Mateo. Eres un dinosaurio. Dime, ¿podrías arreglar algo que realmente valga la pena? ¿Algo que haya desafiado a todos?» Él sabía perfectamente lo que decía. En un rincón de su inmenso patio de depósitos había un monstruo. Un camión de plataforma, un Dina viejo, modelo 80 y pico, de esos que parecen hechos de hierro puro. Había estado abandonado allí por 10 años. La leyenda era que se había parado en medio de la carretera una década atrás y nadie, ni los ingenieros más caros, había podido ni siquiera hacerlo toser. Estaba oxidado, cubierto de maleza y francamente daba miedo. La gente le había puesto un nombre: el fantasma de la carretera 40. ¿Te refieres a ese pedazo de óxido que tienes pudriéndose en tu lote, don Rodrigo?, pregunté, sintiendo que la sangre me hervía. Exacto. El fantasma. 10 años. 10 años de fracasos. Si tú, Mateo, el gran mecánico de la vieja escuela, logras que ese camión arranque, que sea funcional y que pase la verificación, te lo regalo. Te lo quedas y te doy $10,000 en efectivo para que lo uses como se te pegue la gana. La oferta era tentadora, pero la trampa era obvia. ¿Y si no lo logro, don Rodrigo? Mi garganta estaba seca. Él sonrió mostrando todos los dientes. «Si no lo logras y tienes 2 meses, me entregas las escrituras de este taller. Gratis. Y te vas de San Miguel». Silencio. Un silencio tan denso que hasta las moscas dejaron de zumbar. Mi taller, el legado de mi padre, el lugar donde mi hijo aprendió a usar la matraca. Mi esposa, Rosa, siempre me decía que yo tenía la cabeza caliente, y ese día la tenía hirviendo. La humillación era pública. El fotógrafo de don Rodrigo ya estaba tomando fotos de mi cara de coraje.
Yo no podía permitir que se saliera con la suya. «Hecho», dije extendiendo la mano sin pensarlo 2 veces. 2 meses. El camión es mío si arranca, o el taller es tuyo si fracaso. Pero hay una condición. Don Rodrigo arqueó una ceja divertido. Cuando yo gane, y te aseguro que voy a ganar, vas a venir aquí, a mi taller de chatarra, y vas a limpiar mis herramientas con tus propias manos, frente a todos. Don Rodrigo se puso pálido. La limpieza de herramientas es un trabajo de aprendices, una humillación máxima para un hombre de su estatus. «Acepto», siseó, estrechando mi mano con una fuerza innecesaria. El trato estaba sellado. Mi vida entera pendía de un camión muerto. A la mañana siguiente me sentí como un idiota. ¿Qué había hecho? Apostar el futuro de mi familia por un ataque de orgullo. Pero ya no había vuelta atrás. Llamé a mi único empleado, Beto, un muchacho joven, fuerte, pero más asustado que yo. «Beto, compadre, necesito una grúa pesada. Vamos por el fantasma». Cuando trajimos el camión, la gente se detenía en la carretera para verlo. Era una bestia. El color original, que debió ser rojo intenso, era ahora una mezcla de óxido marrón y mugre negra. Los neumáticos estaban desinflados, agrietados. El aire que salió de las llantas cuando las inflamos olía a humedad rancia y abandono. La cabina era lo peor. 10 años de humedad y bichos. El asiento del conductor estaba roto y el volante cubierto por una capa pegajosa de moho. «Mateo», dijo Beto con la voz temblándole, «este camión no parece que solo esté averiado. Parece que está maldito». Y Beto tenía razón. Había algo raro. No era solo el óxido. Era el silencio que emanaba. Un silencio pesado. Lo primero fue el motor. Un motor Cummins enorme. Un clásico. Estaba trabado, por supuesto. Lo primero que pensé fue agua en los cilindros, óxido, un pistón soldado. Lo normal en un abandono tan largo. Pasé las primeras 2 semanas desarmando el motor pieza por pieza. Cada tornillo parecía estar pegado con cemento. Usé 10 latas de lubricante penetrante. Mis manos estaban en carne viva. Don Rodrigo pasaba todos los días frenando su auto de lujo frente a mi taller solo para verme. Nunca decía nada, solo miraba el montón de piezas oxidadas, sonreía y se iba. Era una tortura psicológica. Finalmente logré sacar el motor. Lo monté en el banco de trabajo, la culata, el bloque, todo. No había señal de un fallo catastrófico que explicara 10 años de abandono. Sí, estaba oxidado, pero era recuperable. Lo que me intrigó fue la suciedad. Había un tipo de lodo seco, casi como arena petrificada, en lugares donde la grasa debería haber sido la única cosa. Mientras limpiaba el cárter, la bandeja de aceite, noté algo extraño. Había una modificación. Una soldadura que no era de fábrica, muy bien hecha, pero evidente para un ojo experto. «Beto, ven aquí. Mira esto». Beto se acercó, limpiándose las manos grasosas. «¿Qué es, Mateo? ¿Un parche?» «No, muchacho. Esto no es un parche. Es una alteración. Parece que alguien le hizo un doble fondo al cárter. ¿Para qué diablos querría alguien esconder algo en el depósito de aceite de un camión?» Mi curiosidad se encendió. Ya no se trataba solo de la apuesta. Había un misterio. Usé un soplete de corte fino para abrir la soldadura modificada. El metal cedió, revelando un espacio hueco debajo del nivel normal del aceite. El olor que salió de ahí me hizo retroceder 2 pasos. El olor no era aceite ni óxido. Era el olor de algo que había sido escondido con demasiada prisa. Dentro no había dinero, ni drogas, ni joyas. Había una caja pequeña, de metal pesado, negra, sellada con cera y un alambre de cobre. Era una caja de seguridad improvisada, pero hecha con una dedicación enfermiza para que nadie la encontrara. La caja pesaba más de lo que parecía. La sacudí suavemente. No sonaba a monedas, sonaba a papel o a un objeto sólido y denso. «Mateo, ¿qué es eso?» Beto estaba pálido. «El verdadero secreto del fantasma, Beto».
No lo abandonaron porque se averió. Lo abandonaron para esconder esto. La cerradura era compleja. No quise forzarla con un cincel, temiendo dañar lo que estuviera dentro. Tuve que usar mi juego de ganzúas de precisión, algo que rara vez usaba. Me tomó casi 1 hora de concentración total, con el corazón latiéndome como un pistón desbocado. Clic. La tapa se abrió. Lo primero que vi fue el brillo. No era oro, pero era algo que reflejaba la luz de la bombilla del taller de una manera fría y penetrante. Era un disco duro externo, de esos modelos viejos y robustos, envuelto en una bolsa sellada al vacío, y junto a él, un paquete de fotografías viejas. Las fotos, ¡ay Dios mío, las fotos! Eran imágenes tomadas con prisa, borrosas, pero claras en su contenido. Eran planos de construcción, diagramas y, lo más impactante, fotos de personas importantes, políticos, jueces, empresarios locales, todos en situaciones comprometedoras. Y justo debajo del disco duro, en el fondo de la caja, había un objeto pequeño. Un pedazo de tela gruesa, de color verde militar, manchado con lo que parecía ser tierra. En ese momento la apuesta, don Rodrigo, mi taller, todo se desvaneció. Estaba sosteniendo en mis manos no solo la razón por la que el camión había sido abandonado, sino la prueba de algo demasiado grande para ser ignorado. Este camión no era un simple vehículo averiado. Era una caja fuerte rodante, un testigo mudo de una red de corrupción que involucraba a gente muy poderosa. «Beto», susurré, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor del taller. «Limpia todo rastro de esto. Nadie puede saber que abrimos esta caja, y nadie, jamás, debe saber lo que acabamos de ver». El fantasma, con su secreto revelado, ya no era solo una máquina, era una bomba de tiempo. Tenía que cumplir con la apuesta, tenía que arrancar ese camión. Pero ahora la motivación era diferente. Si yo ganaba el camión, yo ganaba el secreto. Y si el secreto salía a la luz, mi vida como la conocía se acabaría. Pasé las siguientes semanas trabajando en el motor, pero mi mente estaba en el disco duro. Lo había guardado en el lugar más seguro que conocía. Un compartimento secreto detrás de mi caja de herramientas, que solo yo conocía. Arreglé el motor, pulí los pistones, cambié las juntas y conseguí piezas de repuesto de contrabando porque las originales ya no se fabricaban. El segundo mes estaba llegando a su fin. Me quedaban 10 días. El día que intenté encenderlo por primera vez, el taller estaba lleno de tensión. Beto y yo estábamos agotados. Habíamos reensamblado el motor pieza por pieza. Había que purgar el aire de las líneas de combustible y esperar que la compresión fuera suficiente. Giré la llave. Un clic y nada. Giré de nuevo. El motor giró, lento, pesado, como si estuviera despertando de un coma. Unas bocanadas de humo negro salieron por el escape, y luego un rugido. Un sonido profundo, grave, de la vieja escuela. El fantasma estaba vivo. Beto gritó de alegría. Yo no pude gritar. Sentí una punzada en el pecho, no de triunfo, sino de miedo. Había ganado la apuesta, pero había perdido mi tranquilidad. El camión funcionaba, aunque toscamente. Lo dejé encendido por media hora para que se calentara. Había cumplido mi parte. Al día siguiente, don Rodrigo llegó a mi taller. No venía sonriendo. Venía con una expresión de hielo. «Lo he oído», dijo, señalando el camión que estaba aparcado en la entrada. «Tu chatarra funciona». «Funciona, don Rodrigo, y mejor que muchos de tus autos nuevos. Pasa la verificación, es mío». Saqué el contrato que habíamos firmado. Don Rodrigo, con rabia visible, firmó la transferencia de propiedad del camión y me entregó el cheque de $10,000. «Considera esto un error, Mateo», me advirtió, «pero un error que voy a arreglar». «No olvides tu otra deuda, don Rodrigo», le recordé, señalando mi caja de herramientas. «Tienes una cita con la grasa». La humillación fue épica. Don Rodrigo, el hombre más poderoso del pueblo, de rodillas limpiando mis llaves con un trapo, mientras todo el pueblo pasaba y se reía, me sentí vengado.
Sí, pero la satisfacción duró poco. Esa noche, mientras cenaba con Rosa y mi hijo, noté un carro oscuro estacionado al final de la calle. Un carro que no era de San Miguel. La victoria me había convertido en propietario de un camión y de $10,000, pero, sobre todo, me había convertido en el guardián de una verdad que nadie quería que saliera a la luz. Un secreto tan grande que don Rodrigo y sus contactos debieron haber estado buscándolo desesperadamente durante 10 años. El disco duro. Tenía que ver qué había allí. Esperé hasta que Rosa y mi hijo estuvieran dormidos. Me encerré en el taller. Conecté el disco a una computadora vieja y desconectada de Internet que usaba solo para diagnósticos de motor. El disco estaba encriptado, no con una clave simple, sino con un sistema de seguridad de nivel militar. Me tomó 3 días, trabajando solo por las noches, descifrarlo. Yo no soy un experto en computadoras, pero soy un experto en resolver problemas imposibles. Finalmente, la pantalla se llenó de archivos, miles de ellos. No solo las fotos de la caja, sino documentos, grabaciones de audio y videos. Lo que revelaban los archivos era mucho peor de lo que había imaginado. No eran solo sobornos. Era una red de corrupción que llegaba hasta la capital, involucrando tráfico de tierras, desvío de fondos públicos y algo llamado Proyecto Fénix. El Proyecto Fénix era un plan para expropiar terrenos agrícolas valiosos en la costa, usando maniobras ilegales y presiones encubiertas. Los documentos detallaban cómo la gente que se interponía, incluyendo un grupo de activistas y un juez honesto, habían sido apartados mediante amenazas, chantajes y corrupción. Las grabaciones de audio eran escalofriantes. Voces frías, discutiendo la logística de deshacerse de evidencia y testigos. Una voz en particular me heló la sangre. Era inconfundible. Don Rodrigo. Él no era solo un empresario arrogante, era el engranaje principal de esta máquina de maldad en nuestra región. El camión, el fantasma, había sido utilizado para mover documentos, archivos y pruebas que no podían quedar registradas. El conductor original había intentado sacar esa información a la luz, pero desapareció antes de poder entregarla. Por eso el camión estaba tan bien escondido. No lo estaban buscando para arreglarlo, sino para recuperar lo que llevaba dentro. A la 4ª noche, mientras revisaba los videos de vigilancia de un almacén abandonado, el mismo de las fotos, alguien llamó a la puerta del taller. 3 golpes secos y fuertes. Eran las 3 de la mañana. Mi corazón se detuvo. Yo sabía que no podía ser Beto. Apagué la computadora de golpe y metí el disco duro en mi pantalón. Tomé mi viejo rifle de caza que guardaba bajo el mostrador. «¿Quién es?», pregunté con la voz más firme que pude fingir. «Mateo, soy yo, don Rodrigo». «Necesito hablar contigo», dijo una voz que no era la de Rodrigo, sino más profunda, áspera y con un acento foráneo. «El taller está cerrado», respondí, acercándome a la ventana. No era don Rodrigo. Eran 3 hombres corpulentos, vestidos de negro, con las caras cubiertas. Eran profesionales. Gente que no venía a discutir el precio de una reparación. «Sabemos que tienes algo que nos pertenece. Devuélvelo y te dejaremos en paz». Silencio. «¿De qué hablan?» «El disco duro del camión». «Lo queremos ahora». Mi estómago se contrajo. ¿Cómo lo sabían? Había sido increíblemente cuidadoso. Solo Beto lo sabía, y Beto era de confianza. Entonces lo entendí. El camión. Cuando yo había trabajado en el motor, tuve que levantar la cabina. Lo hice con cuidado, pero el camión había estado abandonado por 10 años. Lo más probable es que tuviera sistemas de rastreo o sensores ocultos que se activaron al manipularlo, o que la caja de seguridad tuviera un sensor de apertura. O peor aún, don Rodrigo había estado vigilando mi trabajo a distancia, esperando que yo encontrara la evidencia y la sacara a la luz. Me di cuenta de que mi victoria en la apuesta no había sido un triunfo. Había sido una trampa.
Yo había hecho el trabajo sucio por ellos, localizar el secreto, y ahora venían a cobrar. No sé de qué hablan, insistí, poniendo el rifle en posición. Los hombres no respondieron con palabras, respondieron con fuerza. Uno de ellos pateó la puerta de lámina, doblándola con una violencia brutal. «Rompan esa puerta», ordenó el líder. Yo estaba atrapado. Mi taller, mi refugio, se había convertido en mi jaula. Lo único que me quedaba era el camión. Corrí hacia la parte trasera donde había dejado las llaves del fantasma puestas en el encendido. La puerta del taller cedió con un estruendo metálico. «¡Está huyendo! ¡Deténganlo!». Salté a la cabina del camión. El motor rugía. ¡Listo! Pisé el embrague, metí la primera. Los hombres estaban entrando al taller, buscando en la oscuridad. El fantasma, mi premio, mi maldición, se convirtió en mi única esperanza. Pisé el acelerador. El camión, lento pero imparable, atravesó la parte trasera del taller, destrozando la pared de bloques de cemento como si fuera papel. Salí a la calle, dejando atrás la luz de mi taller, mi hogar, ahora destruido. Miré por el espejo retrovisor. Los 3 hombres estaban en la calle, y uno de ellos ya estaba levantando un arma. Escuché un crack seco. El proyectil golpeó la parte trasera de la cabina justo detrás de mi cabeza. La cacería había comenzado. Había ganado el camión, pero ahora me perseguían por el secreto que guardaba. Yo, Mateo, un simple mecánico, me había convertido en el objetivo de criminales peligrosos. Mi única opción era sobrevivir y, si era posible, hacer justicia con el fantasma y la verdad que escondía. El rugido del fantasma no era solo un sonido de motor, era un grito de guerra. Sentí la vibración del viejo Dina bajo mis pies, una mole de hierro que, en lugar de ser mi ruina, se había convertido en mi salvación, al menos por unos segundos. Había destrozado la parte trasera de mi taller, bloques de cemento, láminas dobladas, y el olor a aceite y polvo se mezclaban en la noche. No había tiempo para lamentarse. Mi taller, el legado de mi padre, estaba roto, pero yo estaba vivo, y con el secreto más peligroso de San Miguel apretado contra mi costado. Miré por el espejo lateral. El carro oscuro, una SUV moderna y sin placas, ya estaba persiguiéndome. La ciudad de San Miguel estaba dormida, pero para mí se había encendido en llamas. El fantasma era potente, sí, pero era lento, pesado, un elefante en un baile de salón. Los tipos de la SUV eran rápidos y ágiles. «Piensa, Mateo, piensa», me grité a mí mismo mientras giraba bruscamente en la avenida central. Sabía que si me quedaba en las calles principales me atraparían. Estos no eran ladrones comunes, eran profesionales pagados. Don Rodrigo no jugaba con chicos. Mi única ventaja era mi conocimiento del pueblo. Nací y crecí aquí. Conozco cada callejuela, cada atajo de tierra que la gente evita. Metí el camión en un callejón estrecho detrás de la vieja fábrica de textiles. Las paredes de ladrillo raspaban la pintura oxidada del fantasma, pero no importaba. Lo que importaba era que la SUV no cabía. Escuché el chirrido de frenos detrás de mí, seguido de gritos ahogados. Habían tenido que detenerse. Gané unos preciosos minutos. Me dirigí hacia las afueras, hacia la carretera 40, la misma donde el fantasma había sido abandonado hacía 10 años. Había una razón por la que ese camión era llamado el fantasma de la carretera 40. Esa ruta, llena de curvas y desvíos polvorientos, era su territorio natural. Mientras conducía, el miedo se mezclaba con una rabia fría. No por perder mi taller, sino por la desfachatez de esa gente. Me habían usado. Habían esperado que un tonto mecánico encontrara su tesoro perdido para luego quitármelo y borrarme del mapa. El disco duro vibraba en mi bolsillo. Tenía que poner a salvo a Rosa y a mi hijo. Saqué mi viejo celular, el que uso solo para llamadas de emergencia. Marqué el número de Rosa.
Ella contestó al segundo tono con la voz pastosa de sueño. «Mateo, ¿qué son esos ruidos? ¿Qué pasó con el taller?» «Escúchame bien, mi amor», le dije, manteniendo la voz firme a pesar del temblor en mis manos. «La apuesta se acabó, pero la cosa se puso muy fea. Estoy en el fantasma. Tienes que irte de la casa ahora mismo». «¿Irnos? ¿A dónde?» «Ve a casa de tu hermana, en el otro lado de la ciudad. No lleves nada de valor, solo lo esencial. No hables con nadie. Y por el amor de Dios, no uses el celular para nada más que para esta llamada, ¿me entendiste? Es peligroso». Ella era fuerte. Podía ser testaruda, pero cuando la situación era grave, obedecía. «Lo haré. ¿Y tú?» «Yo voy a mover el camión. Tengo que esconderlo. Te llamaré cuando esté seguro. Te amo». Corté la llamada. No podía arriesgarme a que rastrearan su ubicación o la mía. Ahora solo quedaba yo y la bestia de hierro. El fantasma, aunque viejo, estaba fuerte. El motor que yo había reconstruido rugía con vigor. Era como si el camión supiera que su propósito no había terminado. Salí de San Miguel y tomé la 40. La carretera era oscura, solo iluminada por las luces amarillas del Dina. A la media hora vi 2 pares de faros acercándose rápidamente por el espejo. No era solo la SUV. Había otro vehículo. Tenía que desaparecer. Recordé el pedazo de tela que había encontrado en la caja. El trozo de tela de uso táctico, cubierto de tierra y polvo seco. No era un pañuelo. Era parte de un uniforme. Yo había hecho el servicio militar obligatorio en mi juventud, y ese color verde y la textura de la tela me recordaban algo específico. Pero no tenía tiempo de pensarlo. Mi plan era simple: ir a la sierra. A unos 40 kilómetros de San Miguel hay un desvío que lleva al rancho del cuate Rómulo. Rómulo y yo fuimos compadres en el ejército. Él se retiró hace años y vive como ermitaño, cuidando cabras y reparando maquinaria agrícola vieja, lejos de todo. Su rancho está al final de un camino de terracería que parece más un río seco que una carretera. Giré el volante con fuerza. El fantasma se inclinó y entró en el camino de tierra, levantando una nube de polvo que parecía un huracán marrón. Los vehículos detrás de mí dudaron por un momento. Supongo que sus autos de lujo no estaban hechos para ese maltrato. Pero luego el sonido de motores potentes me indicó que venían. Estaban desesperados. La persecución en la terracería fue brutal. El fantasma rebotaba y se sacudía, pero su suspensión pesada y sus enormes ruedas absorbían los golpes. Los autos de los sicarios, sin embargo, gemían. Mientras manejaba recordé los planos que había visto en el disco duro. El proyecto Fénix, el plan para expropiar las tierras, la gente que habían removido y la voz de don Rodrigo en las grabaciones, hablando con un tono de mando, no de socio. Don Rodrigo no solo quería mi taller, él quería asegurarse de que esa evidencia nunca saliera de San Miguel. Y yo, al ganar la apuesta, había firmado mi propia condena. El camino a Rómulo era de 20 kilómetros, pero se sentía como un viaje interplanetario. Tenía que ganar tiempo. Vi una oportunidad. La carretera subía por una colina empinada, y en la cima había una curva ciega y una zanja profunda. Pisé el acelerador. El fantasma rugió, subiendo con dificultad. Justo antes de la curva hice una maniobra arriesgada. Frené de golpe, metí el freno de mano del camión y giré las ruedas hacia la zanja. Luego, con una maniobra que solo mi experiencia con vehículos pesados me permitió ejecutar, solté el freno de mano, di un pequeño empujón al volante y volví a acelerar. Lo que hice fue simple, pero efectivo. El fantasma escupió una nube de humo negro y denso, pero no de escape, sino de las llantas traseras quemando la tierra. Una cortina de humo y polvo tan espesa que en medio de la noche parecía niebla de guerra. Los hombres de seguridad venían a toda velocidad. El primer carro entró en la curva
y cegado por la nube de polvo, no vio la zanja. Escuché un golpe seco y el chirrido de metal retorciéndose. Uno menos. El segundo vehículo, la SUV, fue más cuidadoso. Frenó, pero el conductor sabía que si esperaba, yo me alejaría. Entraron en la nube, despacio. Yo ya estaba lejos, descendiendo la colina. Podía ver las luces del rancho de Rómulo a lo lejos, un parpadeo amarillo en la negrura. Cuando llegué a la entrada, una cadena oxidada me detuve. No podía llevar el camión hasta la casa. Era demasiado visible. Tenía que esconderlo. A unos 50 metros de la entrada había una mina abandonada, una boca de túnel que Rómulo usaba para guardar leña y herramientas viejas. El acceso era difícil, pero si alguien podía meter un Dina ahí, era yo. Abrí la cadena y metí el camión a través de la maleza. El fantasma avanzó, abriéndose camino entre arbustos y piedras. La mina era perfecta. El túnel era lo suficientemente ancho para el camión, y la entrada estaba cubierta por enredaderas gruesas que la hacían invisible desde la carretera. Una vez dentro, apagué el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba mi respiración agitada. Saqué el disco duro y lo metí dentro de la caja fuerte improvisada que Rómulo usaba para guardar sus municiones. «Quédate ahí, fantasma», susurré al camión. «Tú ya hiciste tu parte». Llegué a la casa de Rómulo a pie, cubierto de polvo y con el corazón latiéndome a 100 por hora. Rómulo, un hombre de 50 y tantos, curtido por el sol como cuero viejo, me abrió la puerta con un rifle en la mano. «Mateo, cabrón, ¿qué demonios haces aquí a estas horas? Pareces un fantasma». «Soy un fantasma, Rómulo, y traigo problemas del tamaño de un camión. Necesito tu ayuda». Le conté la historia a grandes rasgos: la apuesta, don Rodrigo, el camión, el secreto. Omití los detalles más oscuros de la masacre, temiendo ponerlo en peligro. Solo le dije que había encontrado evidencia de corrupción que involucraba a gente muy poderosa. Rómulo no era tonto, vio la desesperación en mis ojos y el miedo que me consumía. «¿Y esos problemas te siguieron hasta aquí?», preguntó, mirando por la ventana hacia la oscuridad. «Me temo que sí. Dejé a 2 carros atrás, pero vendrán más. Ellos quieren el disco duro». Rómulo asintió lentamente, bajando el rifle. «Mi rancho está fuera del mapa. No hay señal de celular, pero si son tan poderosos como dices, encontrarán la forma. Tenemos que movernos rápido». Lo primero fue la seguridad. Rómulo era un experto en defensa rural. Cerramos todas las puertas. Revisamos las trampas perimetrales que él había instalado para los coyotes y nos atrincheramos. Mientras esperábamos el amanecer, aproveché para estudiar el contenido del disco duro con más calma, usando la vieja laptop de Rómulo que funcionaba con un generador. Me centré en el proyecto Fénix. Los documentos eran claros. Se trataba de un despojo masivo de tierras que iba a ser financiado por un consorcio internacional. Don Rodrigo era el encargado de limpiar la zona de cualquier oposición, pero lo que realmente me golpeó fue el paquete de audio que llevaba el nombre Testigo 01. Era la grabación de un hombre, el conductor original del fantasma, hablando con un tono de pánico a alguien por teléfono. Las grabaciones eran fragmentadas, nerviosas. Voces discutiendo cómo desaparecer documentos, cómo silenciar a personas incómodas y cómo enterrar acuerdos ilegales lejos de cualquier investigación. Una de las voces era inconfundible. No hablaba como un socio, hablaba como alguien que daba órdenes. «Don Rodrigo». Me di cuenta de que este camión era una caja fuerte sobre ruedas, y luego el pedazo de tela. Lo saqué de mi bolsillo y lo examiné bajo la débil luz de la lámpara. Rómulo, que estaba afilando un machete, se acercó. «¿Qué es eso, Mateo?» Lo encontré en la caja fuerte del camión. Parece ser parte de un uniforme. Rómulo tomó la tela. La frotó entre sus dedos, oliéndola. Sus ojos, normalmente tranquilos, se abrieron con alarma. «Mateo, esto no es un uniforme cualquiera.
Es equipo táctico de uso restringido. Ese tipo de material no lo usa cualquiera. Era propio de empresas privadas de seguridad que hacían trabajos que nadie quería firmar. Don Rodrigo está trabajando con un grupo privado de seguridad, concluí, sintiendo un nudo en la garganta. Y ya deben saber dónde estoy. El sol apenas asomaba sobre las montañas cuando escuchamos el primer sonido que no era de la naturaleza. Era el zumbido distante de un motor que no sonaba a tractor. «Vienen», dijo Rómulo cargando su rifle. «Y vienen preparados, no traen solo una SUV. Escucho 2 vehículos. Tenía que pensar como un mecánico, no como un guerrero. Yo no era militar, pero conocía la lógica de las máquinas». «Rómulo, ¿tienes dinamita?», pregunté. Me miró extrañado. «¿Dinamita? ¿Para qué quieres dinamita, compadre?» «No para volar la casa, para volar el camino». Rómulo sonrió, una sonrisa tensa. «Claro que tengo. La uso para abrir zanjas de irrigación». En media hora, Rómulo y yo estábamos trabajando en la entrada del rancho. Usamos 3 cargas pequeñas de explosivo colocadas estratégicamente bajo las rocas más grandes de la terracería, a unos 100 metros de la casa. Queríamos un derrumbe, no un cráter. Regresamos a la casa justo a tiempo. 2 camionetas 4x4, negras y robustas, entraron en el campo de visión. Se movían despacio, con cautela, buscando el camión. «Nos están rastreando», dijo Rómulo. «Tal vez no por celular, sino por algún GPS que le pusiste al fantasma». «¡Claro!», exclamé. Cuando cambié el sistema eléctrico, noté un cableado extraño cerca del panel de fusibles. Pensé que era un sistema de alarma viejo. El fantasma, mi salvación, también era mi rastreador, y ahora estaba escondido en la mina. Los hombres salieron de las camionetas. Eran 5, todos vestidos de negro, armados y coordinados. No eran policías, eran seguridad privada. «¡Ah, Mateo!», gritó uno de ellos con un megáfono. Su voz era distorsionada y metálica. «Sabemos que estás aquí. Entréganos el disco duro y nadie saldrá herido. Esto es personal entre tú y don Rodrigo. Dile a don Rodrigo que si quiere esto, venga por él mismo». Grité de vuelta sintiendo el valor de la desesperación. El líder se rió. «Don Rodrigo no ensucia sus manos con la chatarra. Tienes 5 minutos». Rómulo me miró. «No vamos a ganar esta pelea a balazos, Mateo». «No, pero podemos ganar tiempo». Les di 1 minuto para que avanzaran. Los halcones eran profesionales. Se movían en formación, cubriendo sus ángulos. Habían subestimado la defensa de Rómulo. Cuando estuvieron justo sobre la zona de las cargas, activé el detonador casero que Rómulo había conectado. ¡Boom! No fue una explosión gigantesca, sino un estallido sordo que hizo temblar la tierra. Las rocas volaron y la ladera del cerro cedió. La terracería, el único acceso al rancho, se convirtió en una pila de escombros y polvo. Las camionetas se detuvieron de golpe. Los hombres de seguridad se dispersaron, confundidos. «¡Atrás!», gritó el líder, dándose cuenta de la trampa. Habíamos ganado un respiro. No podían pasar con los vehículos, tendrían que caminar, y eso les quitaría horas. «Buen trabajo, compadre», dijo Rómulo golpeándome la espalda. «No hemos terminado. Si don Rodrigo usa seguridad privada de este nivel, significa que tiene contactos en la capital. Necesito que este disco duro llegue a alguien fuera de su alcance. Un periodista. Alguien que no pueda comprar. Pero, ¿quién? En un país donde la corrupción era la ley, encontrar a alguien incorruptible era como buscar una aguja en un pajar. Pasamos el resto de la mañana planeando. Rómulo tenía un contacto, un primo lejano que era periodista en la Ciudad de México, conocido por sus reportajes de investigación. Se llama Ricardo. Es un hombre serio, no tiene miedo, me aseguró Rómulo. El problema era llegar a él. Tendríamos que cruzar la sierra a pie, evadiendo a los halcones, que ya debían estar buscando rutas alternativas. Antes de irnos, tenía que hacer una cosa más. Fui a la mina.
El fantasma estaba allí, imponente en la oscuridad. El secreto que guardaba no era solo el disco duro, sino el motor que yo había reconstruido, la evidencia de que el camión no se había averiado solo. Me subí a la cabina y busqué bajo el asiento. Encontré lo que buscaba, un diario. El diario del conductor original, envuelto en plástico. Abrí el diario. La tinta estaba corrida por la humedad, pero las últimas entradas eran legibles. El conductor, un hombre llamado Julián, detallaba sus temores, su descubrimiento y su desesperada necesidad de exponer a don Rodrigo. Había escrito: «El camión es la prueba. Lo que me hicieron hacer. No puedo vivir con esto. Voy a esconder la evidencia en el lugar más ilógico, donde nadie pensaría en buscar. Si me pasa algo, que el camión hable por mí». El fantasma no era solo un vehículo, era el testamento de un hombre honesto. Guardé el diario con el disco duro. Ahora teníamos más que pruebas. Teníamos una historia humana. Le dije a Rómulo: «Nos vamos ahora. Si nos quedamos, nos atraparán». Tomamos nuestras mochilas, agua y las provisiones mínimas. Dejamos el rancho por un sendero oculto que solo Rómulo conocía, que subía por la ladera escarpada de la montaña. Mientras nos alejábamos, miré hacia abajo, hacia la carretera. La nube de polvo de la explosión se había asentado. Los halcones estaban allí, moviéndose lentamente entre los escombros. Ya sabían que habíamos huido a pie. La sierra era nuestro escondite, pero también nuestra trampa. Caminamos durante horas. La vegetación era densa, el calor sofocante. Yo, un mecánico acostumbrado al concreto y al aceite, estaba exhausto. Rómulo, un hombre de campo, me arrastraba. A media tarde, mientras descansábamos junto a un arroyo, Rómulo me mostró algo en la tierra mojada. «Huellas de bota», dijo, señalando el barro. «No son recientes, pero no son de campesino. Son huellas de rastreo profesional. Los halcones nos están siguiendo. Están por todas partes. Saben que la sierra es la única salida». El pánico me invadió. Si nos atrapaban aquí, no habría escape. Tenía que ser más inteligente que ellos. Tenía que usar mi única ventaja, el fantasma. «Rómulo, tengo que volver». «¿Estás loco, Mateo? Es una misión suicida». «No, si el camión tiene un rastreador, es lo que están siguiendo. Si yo muevo ese camión, puedo usarlos para distraerlos». Mi idea era arriesgada, pero simple. Si lograba encender el fantasma y enviarlo rodando por una carretera secundaria hacia el sur, lejos de nuestra ruta hacia la capital, ese grupo de seguridad lo seguiría. Rómulo se negó al principio, pero mi determinación lo convenció. «Te doy 1 hora», me dijo. «Si no regresas, asumo que has tenido un encuentro con el diablo». Regresé a la mina. El camión estaba tal como lo había dejado. Abrí la cabina. El olor a metal viejo y el recuerdo de Julián, el conductor desaparecido, me invadieron. Localicé el rastreador cerca de la caja de fusibles. Era una pequeña caja negra, camuflada. No la desconecté, solo la reubiqué. La envolví en papel de aluminio para atenuar la señal, pero no matarla. Encendí el motor. El rugido del fantasma llenó la mina, un sonido glorioso. Salí del túnel, giré el camión y me dirigí hacia un camino de servicio que llevaba a la vieja ruta de exportación, una carretera que se usaba solo para transportar minerales lejos de cualquier población. Puse el camión en marcha, aseguré el volante con cinta de lona para que se mantuviera recto y lo dejé en segunda velocidad. Salté de la cabina justo cuando el fantasma agarraba velocidad. El camión, sin conductor, se convirtió en un señuelo rodante, una mole de hierro que transportaba la señal de su rastreador hacia el sur. Corrí de vuelta con Rómulo. «Listo, ahora a esperar». Nos escondimos en una cueva en lo alto del cerro. A los 20 minutos vimos el resultado. 2 helicópteros pequeños, de color oscuro, pasaron zumbando sobre nuestras cabezas, dirigiéndose directamente hacia el sur, siguiendo la señal del fantasma.
En tierra vimos a los halcones reagruparse y apresurarse en sus vehículos restantes, también en dirección sur. Habíamos comprado tiempo. Había desviado la cacería. Ahora sí, Mateo, dijo Rómulo con un brillo de admiración en los ojos. Vamos a la capital. Tienes un secreto que necesita ver la luz, y yo sé cómo llegar a Ricardo. Pero sabía que esta era solo la primera jugada. Don Rodrigo no iba a soltar su proyecto Fénix tan fácilmente. Yo había ganado un camión, pero la guerra por la justicia apenas comenzaba, y el camino a la verdad era tan largo y peligroso como la carretera 40. El camino a la verdad era tan largo y peligroso como la carretera 40. Y Rómulo y yo lo recorrimos a pie, sintiendo cada paso como una oración. Caminamos toda la noche, turnándonos para dormir cortos lapsos, siempre con el rifle cerca. La señal del fantasma, que seguía su marcha hacia el sur, era nuestra única protección. Sabíamos que tarde o temprano, los halcones se darían cuenta de que el camión iba vacío, pero cada hora que pasaba era una hora más cerca de la capital, una hora más lejos de la tiranía de don Rodrigo. Al amanecer del segundo día, estábamos agotados. Habíamos salido de la sierra y llegamos a un pequeño pueblo agrícola. Rómulo, con su red de viejos amigos, consiguió lo impensable. Un aventón en un viejo camión de carga que iba hacia el Valle de México, lleno de cajas de aguacates. Nos escondimos entre la mercancía, oliendo a fruta madura y sudor, pero agradecidos de que el pavimento estuviera bajo nuestras ruedas. En el camino, le mostré a Rómulo el diario de Julián. «Mira, compadre», le dije, la voz ronca por el cansancio. Julián sabía que lo iban a silenciar. Él escribió esto para que no lo olvidáramos. Él habla de un encubrimiento sistemático, de cómo usaron el fantasma para mover pruebas que no debían existir. Rómulo leyó las últimas páginas del diario con una expresión de horror. «Esto no es solo corrupción, Mateo. Es una red criminal a gran escala. Don Rodrigo es un monstruo. Y él creyó que, al dejar el camión abandonado, el secreto moría con Julián». Llegamos a la Ciudad de México al caer la noche. La capital era un monstruo de luces y ruido, un contraste brutal con el silencio de la sierra. Aquí, en medio de millones de personas, don Rodrigo ya no sería el rey, pero tampoco seríamos invisibles. Nuestro contacto, Ricardo, el primo periodista de Rómulo, nos citó en un café discreto en la colonia Roma. Ricardo era un hombre delgado, de unos 40 años, con gafas y una mirada que analizaba cada palabra que decías. No parecía un héroe de acción, sino un hombre de letras, pero Rómulo me aseguró que su pluma era más peligrosa que cualquier rifle. Le entregué el disco duro y el diario de Julián. Ricardo conectó el disco a su laptop blindada y mientras Rómulo vigilaba la calle, le mostré los archivos. Ricardo pasó media hora en silencio viendo las fotos, escuchando las grabaciones de don Rodrigo y leyendo los detalles del proyecto Fénix. Su rostro, inicialmente escéptico, se fue volviendo sombrío, luego furioso. «Mateo», dijo finalmente cerrando la laptop. Su voz era baja, pero cargada de peso. «Esto es dinamita. Esto no solo tumba a don Rodrigo, esto tumba a medio gobierno del Estado. Necesito verificar la autenticidad de los planos y las voces. Dame unas horas». «No tenemos horas, Ricardo», le urgí. «Don Rodrigo debe saber que el fantasma era un señuelo. Sus halcones deben estar buscándonos en cada terminal de autobuses. Tienes razón. Tienen que ir a lo seguro. Si publico esto en mi periódico, don Rodrigo intentará comprarme o silenciarme. Necesitamos un golpe de efecto». Ricardo ideó un plan que era tan audaz como peligroso. «Mañana por la mañana», explicó señalando un periódico. «Don Rodrigo tiene una conferencia de prensa de alto nivel. Va a presentar el proyecto Fénix a inversionistas extranjeros, justo en el Hotel Imperial, en el corazón de la ciudad. Es su momento de gloria». «¿Y qué hacemos?», pregunté, sintiendo un escalofrío. «Vamos a entregárselo en persona, en vivo».
El plan era simple. Ricardo tenía contactos en la prensa que nos harían pasar por parte del equipo de sonido. Mientras don Rodrigo estuviera en el podio, yo entraría y en medio de la confusión conectaría el disco duro directamente a la red de computadoras de la sala de prensa, programado para subir los archivos a un servidor seguro que Ricardo controlaba, y desde allí a todas las redes sociales y medios de comunicación del país. El objetivo no es que lo vean en la sala, nos explicó Ricardo. Es que el mundo lo vea antes de que puedan detener la transmisión. A la mañana siguiente, el aire de la capital estaba cargado de tensión. Me vestí con una camisa limpia que Rómulo me había prestado, tratando de no parecer el mecánico sucio que era. Llevaba el disco duro, mi única arma, metido dentro de mi cinturón. Llegamos al Hotel Imperial. El ambiente era de lujo y poder. Periodistas con cámaras, ejecutivos de traje y, por supuesto, seguridad. Ricardo y su equipo nos metieron por la entrada de servicio, donde nos hicimos pasar por técnicos de audio. Don Rodrigo estaba en el podio, inmaculado en un traje gris, con esa sonrisa de arrogancia que yo conocía tan bien. Hablaba de progreso, de futuro, mientras yo sabía que hablaba de despojo y ambición. Y con el proyecto Fénix, decía con voz pomposa, aseguraremos el futuro económico de nuestra región por generaciones. Ese era mi momento. El equipo de Ricardo me dio una señal. Con el corazón martillando en mi pecho, me acerqué a la mesa de control de medios. Justo cuando iba a conectar el disco, sentí un agarre de hierro en mi brazo. No tan rápido, Mateo. Era la voz áspera del líder de los halcones. No me había equivocado. Don Rodrigo había anticipado que yo intentaría algo público. Él no se arriesgaba. El hombre de negro me arrastró hacia una puerta lateral que daba a un pasillo de servicio. Rómulo, que estaba cerca fingiendo arreglar un cable, reaccionó al instante. ¡Suéltalo! ¡Cabrón!, gritó Rómulo, lanzando una caja de herramientas al halcón. La caja golpeó al sicario en la cabeza. El hombre se tambaleó, soltándome. Agarré el disco duro y corrí. El líder de los halcones se recuperó rápidamente. Sacó una pistola silenciada. «¡Detente o te vuelo la cabeza!». Corrí por el pasillo de servicio. Detrás de mí escuché el eco sordo de los disparos. Los periodistas en la sala de conferencias no se habían dado cuenta del caos. Solo pensaban que era el ruido de las puertas. Llegué a la cocina del hotel, un laberinto de acero inoxidable y vapor. Gritos de cocineros, sartenes humeantes. Salté sobre una mesa de preparación, esquivando a un chef aterrorizado. Mi mente de mecánico se encendió. No podía correr más rápido que una bala. Tenía que usar el entorno. Vi una pila de tanques de propano que se usaban para las estufas portátiles. El halcón entró en la cocina, su arma apuntándome. «Se acabó, Mateo. Dame el disco». Saqué el disco duro y en lugar de entregárselo, lo lancé con todas mis fuerzas contra una olla humeante de sopa hirviendo. Fue un gesto de distracción. Mientras el hombre parpadeaba, confundido por mi acción, corrí hacia los tanques de gas. Tenía mi vieja navaja de trabajo en el bolsillo. La abrí y con un corte rápido le di a la válvula del primer tanque, luego al segundo. Un silbido fuerte llenó la cocina. Gas propano, denso y peligroso, se esparcía por el aire. «¡Estás loco!», gritó el halcón, dándose cuenta de lo que había hecho. «Soy un mecánico», le grité. «Sé cómo funciona el combustible». El hombre dudó. Si disparaba en ese ambiente, la cocina entera volaría en pedazos. Era su vida contra el disco duro. Esa fracción de segundo fue suficiente. Corrí hacia la salida de emergencia de la cocina. El halcón me siguió, pero su paso era lento, indeciso. Salí a la calle trasera, justo donde Ricardo y Rómulo estaban esperando en un viejo taxi. «¡Al auto!», gritó Rómulo. Salté al asiento trasero. Mientras el taxi arrancaba a toda velocidad, miré por la ventana.
El halcón estaba en la puerta de la cocina, sin atreverse a disparar. «¿El disco? ¿Dónde está el disco?», preguntó Ricardo desesperado. «En la sopa», jadeé. «Pero está sellado al vacío. Solo lo usé para distraer. Volvamos». El plan original había fallado, pero el caos nos había dado una segunda oportunidad. Sabíamos que don Rodrigo estaría distraído con la emergencia en la cocina. Regresamos al frente del hotel. Ricardo, usando su credencial de prensa, logró acercarse a la sala de conferencias, que ahora estaba en una pausa tensa por el incidente de la cocina, reportado como una fuga de gas. Mientras don Rodrigo intentaba retomar la calma en el podio, Ricardo se dirigió al técnico de sonido, un joven nervioso que trabajaba para él. En un movimiento rápido, el técnico cambió el cable de la presentación de don Rodrigo por el cable que llevaba el disco duro. Clic. En la pantalla gigante detrás de don Rodrigo, que debía mostrar gráficos de inversión, apareció de repente la cara de Julián, el conductor que había desaparecido, seguida por la transcripción de su diario. Luego, las imágenes del almacén y los documentos ocultos, y finalmente una grabación de don Rodrigo dando órdenes para silenciar el escándalo. La sala de conferencias se sumió en un silencio atronador. Don Rodrigo se quedó paralizado, su sonrisa borrada, su rostro blanco como la cal. El pánico estalló. Los periodistas, muchos de ellos colaboradores de Ricardo, entendieron lo que estaba sucediendo. En segundos, la noticia se disparó por el mundo. El proyecto Fénix, una red de corrupción y encubrimiento. Don Rodrigo intentó gritar, intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. El secreto del fantasma había sido liberado. La caída de don Rodrigo fue rápida y espectacular. La evidencia era irrefutable. El diario de Julián, el disco duro encriptado y la inmediata reacción de don Rodrigo para silenciarme, todo apuntaba a su culpabilidad y a la de sus socios. La policía de la capital, que no estaba bajo la influencia de don Rodrigo, actuó de inmediato. 2 días después, don Rodrigo fue detenido en un intento patético de huir del país. Sus socios fueron cayendo como piezas de dominó. El proyecto Fénix se derrumbó. Yo, Mateo, el humilde mecánico, me había convertido en una especie de héroe nacional, aunque yo solo quería mi vida de vuelta. Regresé a San Miguel con Rómulo. Mi taller, el Buen Fierro, estaba destrozado. La pared trasera era un hueco, las herramientas estaban cubiertas de polvo y mi hogar se sentía vacío. Rosa y mi hijo regresaron, y el abrazo que me dieron valió más que todos los millones de don Rodrigo. «Lo hiciste, mi amor», me dijo Rosa con lágrimas en los ojos. «Ganaste». «Sí, gané», respondí sintiendo el cansancio de los últimos meses. «Pero perdí el taller». Rómulo me dio una palmada en el hombro. «El taller es solo lámina y cemento, Mateo. La dignidad no se rompe». Y hablando de dignidad, el cheque de $10,000 que don Rodrigo me había dado por la apuesta, ese dinero que me había ganado con sudor, se lo entregué a Ricardo para ayudar a las familias de las víctimas de Julián. Yo no quería dinero manchado. En cuanto al fantasma, el camión fue encontrado a cientos de kilómetros al sur, volcado en una zanja, su motor silencioso. Había cumplido su misión. Había llevado la señal hasta el final. Las autoridades lo recuperaron como evidencia. Yo fui a verlo. Estaba destrozado, pero sentí una extraña paz. Era un monumento a la verdad. Me quedé con el título de propiedad del fantasma, pero nunca lo volví a encender. Lo dejé en el depósito de evidencia, un testigo mudo de la maldad y el valor. La gente de San Miguel, al enterarse de toda la historia, se unió. Los campesinos que don Rodrigo quería despojar, los clientes que yo había atendido por años, recaudaron fondos. En 6 meses no solo reconstruimos el Buen Fierro, sino que lo hicimos mejor. Paredes de concreto sólido, un techo nuevo y herramientas de primera. Ya no era solo un taller,
era un símbolo de resistencia. Y mi vida, la vida del mecánico que apostó su dignidad y encontró una verdad enterrada, había cambiado para siempre. Ya no me movía solo la grasa o el olor a gasolina, me movía la justicia. Dicen que el destino es caprichoso. Yo solo quería arreglar un viejo camión para salvar mi taller y mi orgullo. Encontré un secreto que casi me cuesta la vida, pero que al final me dio algo mucho más valioso, la certeza de que incluso la pieza más oxidada de chatarra puede guardar una verdad que es más fuerte que el poder. Y ahora, cada vez que escucho el rugido de un motor Cummins, recuerdo al fantasma, el camión que fue abandonado para que la verdad permaneciera oculta durante 10 años. Y le sonrío porque sé que, en el fondo, yo gané mucho más que una simple apuesta. Gané la paz. Y así terminamos esta historia, mi querida familia. Si te llegó al corazón, déjamelo saber en los comentarios. Comparte este video con alguien que lo necesite y no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir acompañándonos en estos caminos del alma. Les mando un abrazo fuerte, lleno de cariño. Hasta la próxima y recuerda, los héroes invisibles están más cerca de lo que imaginas.